Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre Santo, queremos alabarte, bendecirte, glorificar tu precioso nombre, Señor. Dios de los cielos, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Señor amado, nos hemos reunido una vez más en torno a tu palabra, Señor amado. Necesitamos que tú nos guíes, oh Señor, que tú, a través de tu Santo Espíritu, Padre, nos conduzcas a la verdad, oh Señor, de tu palabra revelada, oh Dios de los cielos. Queremos ser bendecidos por ella, Padre. Queremos vivir, oh Dios eterno, conforme a tus propósitos, Señor amado. Bendito Dios Todopoderoso, te rogamos, oh Señor, por tu gracia, por tu misericordia infinita, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, oh Dios, en el transcurso de este estudio, Padre Santo. Queremos también asimismo bendecir a nuestros hermanos, Señor amado, con aquella sabiduría que tú nos has dado, Dios eterno, porque todo es para ti, oh Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gálatas capítulo 3, por favor, verso 1. Dice así la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos. Está haciendo una exclamación bastante fuerte Pablo. Les está diciendo necios, podría ser tontos incluso. Hay quienes dicen que esa palabra insensato, si la tradujéramos literalmente del original, diría Gálatas estúpidos. Eso dicen algunos. No, a mí no me consta. Yo no sé griego, yo no sé hebreo, no lo sé. Pero hay quienes predican, que han sido estudiosos de estas cosas, que dicen que si lo tradujéramos literalmente, diría eso. Entonces, oh Gálatas insensatos. Insensatos ya es una palabra fuerte. La insensatez del hombre. Segundo, dice, pregunta: ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Es lo que dice de manera literal. ¿Quién fue que los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Como crucificado, ¿verdad? Este versículo es muy revelador de las cosas que estaban ocurriendo, de la molestia que a Pablo le causó todo lo que estaba viviendo la iglesia de Galacia, porque habían sido iniciados en el Evangelio de Jesucristo según la verdad, por la fe en el Hijo de Dios, los cuales habían recibido de Dios el Espíritu Santo, habían venido a los pies de Cristo por la fe y estaban llevando la vida cristiana por las obras. Ese es el error que había cometido la iglesia de Galacia, y es por eso que Pablo los exhorta, los increpa de esta manera tan fuerte, tan dura. No he visto en otra carta que haya enviado Pablo que se dirija a sus lectores de esta manera. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para apartarse del camino en el cual habían sido iniciados? Es duro esto, y si lo analizamos en su contexto, es una reprensión muy fuerte, porque el pueblo de Galacia, o la iglesia de Galacia, como ya habíamos visto, había sido iniciada en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ahora estaban viviendo, o estaban queriendo implementar, traer a sus vidas la ley. Porque habían algunos que encubiertamente habían ingresado, habían llegado a esta iglesia y los habían convencido de que además de la gracia, además de la fe, era necesario también obedecer a las obras de la ley, de las cuales sabemos nosotros por la misma Escritura que, habiendo creído en Cristo, no tenemos ninguna relación con el cumplimiento de las obras de la ley, porque ahora estamos viviendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que lo que ahora nos junta en torno a Cristo es la verdad de nuestro Señor, pero por su amor revelado en la cruz. Entonces, ya no vivimos conforme a los rudimentos de la carne, de la ley, sino que ahora vivimos
por el amor de Jesucristo manifestado en la cruz del Calvario, lo cual no es otra cosa que la gracia de Dios derramada al mundo. Entonces es por eso que Pablo hace esta pregunta muy fuerte: ¿quién os hechizó? Eso es lo que significa fascinar, es hechizó. ¿Quién los de alguna manera los embrujó para que, habiendo empezado en las cosas en el caminar del cristiano, en el caminar hacia Cristo por la fe, ahora están caminando o quieren conducirse por las obras de la ley? Esto no es otra cosa que habían introducido en la iglesia, que tenían que establecer también como normas fundamentales de su fe. Además de eso, tenían que circuncidarse, tenían que guardar los días de reposo, tenían que cumplir una serie de ordenanzas que estaban en la ley. Eso es lo que Pablo les está increpando. Y veremos más adelante que aquel que quiere vivir por las obras de la ley ha caído de la gracia. ¿Qué es lo que significa esto? Que no pueden convivir ambas cosas juntas. O vivimos por la gracia o vivimos por la ley. Pero ambas cosas no pueden coexistir en el mismo cuerpo, porque es imposible, porque las unas son obras y las otras es gracia, por la fe. No viene de nosotros, como dice Efesios, sino que es un don de Dios. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros, dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Ninguno de nosotros, ninguna persona que se ha acercado a Dios ha recibido el Espíritu de Dios por las obras de la ley. Es más, respecto de la ley se dice que ninguno fue capaz de cumplirla, por cuanto era débil, porque era en la carne. Mas ahora, estos hermanos, habiendo escuchado el mensaje de Pablo, que él además empieza diciéndole: ¿quién les dijo que había otro evangelio? No es que haya otro evangelio, sino que cualquiera que venga con un mensaje distinto al que nosotros les hemos enseñado, sea anatema. Porque esta gente se había dejado engañar, se había dejado seducir por aquellos que privilegiaban el hecho de dar cumplimiento a los mandamientos, a las ordenanzas y estatutos que se habían establecido en la ley. Verso 3 dice: tan necios sois, imagínense en esto, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ellos habían comenzado por el Espíritu, sí, porque por la fe en Jesucristo habían recibido la gracia de la salvación, y como tal habían recibido también la confirmación por medio del Espíritu Santo. Pero ahora estaban viviendo por la carne, querían cumplir en su cuerpo las obras de la ley, lo cual los separa de Cristo. Verso 4: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Verso 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Cuando Dios viene a nosotros y nos ministra con su Santo Espíritu, ¿lo hace porque nosotros obramos o lo hace porque nosotros creemos? Es lo que hace la pregunta Pablo. Porque nosotros creemos, porque es la fe la que nos conduce a Cristo. Por las obras de la carne, por las obras de la ley, nadie ha podido agradar a Dios. Mas nosotros en Jesucristo hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido perfeccionados, hemos sido regenerados. Entonces, todo eso viene a causa del oír con fe. Por lo tanto, es la fe la que nos conduce a Cristo, no las obras de la ley, no las obras de la carne. Vamos por favor a el libro de Hechos, capítulo 10. Yo quería hacer una pregunta. ¿La ley no es entonces los mandamientos, nada que ver? Sí, la ley son los mandamientos, la ley y los profetas. Y entonces... Entonces, ¿qué es lo que... Cuando hablo de la ley, ¿a qué me estoy refiriendo? No me estoy refiriendo a los 10 mandamientos que tenemos que desecharlos, que tenemos que darlos por finalizado. No, eso no es lo que estamos diciendo. Cuando el Señor Jesucristo le preguntaron en su ministerio terrenal, en el capítulo 22 de Mateo, verso 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que
había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, el Señor Jesucristo no desechó los 10 mandamientos. No desechó. El Señor Jesucristo vino y resumió todos aquellos 10 mandamientos en los dos grandes mandamientos, de los cuales también más adelante vemos que el apóstol Juan en una de sus cartas hace la misma referencia. Ahora, ¿qué fue lo que sí hizo el Señor Jesucristo? Cumplió todo el cuerpo de mandamientos, todo el cuerpo, todo el estatuto de ordenanzas establecido en la ley, que era abstenerse de muchos tipos de alimentos que no le era permitido para los hebreos, de guardar el día de reposo, de celebrar las lunas nuevas, de celebrar la circuncisión. Todo este tipo de cosas es la que el Señor ya lo da por terminado, y es a lo que nosotros no debemos someternos. Eso es lo que nos enseña Pablo, tanto en Gálatas, como lo estamos viendo, y en el libro de Romanos, cuando dice en el capítulo 7, que él hace una analogía de que la mujer, cuando está casada, está sujeta a la ley del marido. Pero una vez que el marido muere, la mujer queda libre de la ley del matrimonio, porque el marido ya murió. Asimismo nosotros, una vez que Jesucristo murió por nuestros pecados, quedamos libres de la ley que estaba expresados en ordenanzas en el Antiguo Testamento, y ahora pasamos a la libertad gloriosa de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En su carne, Él eliminó toda enemistad que se había manifestado a través de ordenanzas, de mandamientos. A eso nos referimos con la ley. No estamos diciendo que el Señor Jesucristo o que Dios haya renegado de lo que Él mismo estableció, como los 10 mandamientos. No, el Señor Jesucristo lo que sí hace es que nos aclara cómo es que debemos llevar a cabo el cumplimiento de todas estas cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Allí no hay cabida para otros dioses, para la idolatría, no hay cabida para los pecados de la carne, como fornicación, adulterio, este tipo de cosas. Porque yo amo a Dios, ya no me someto a ese tipo de cosas. Y el otro gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no voy a ofender a mi prójimo, no lo voy a herir. Yo no soy capaz de cortarme yo mismo una mano, entonces tampoco le voy a ir a cortar una mano a mi prójimo. No voy a codiciar el buey de mi prójimo, porque lo amo, porque lo considero como me considero a mí mismo. Entonces es por eso, esa es la explicación de la profundidad de estas cosas que el Señor nos habló. Es allí donde debemos ahondar, en estos 2 mandamientos. En las otras cosas que eran accesorias, que se les había dado al pueblo de Israel para el cumplimiento de los tiempos, ya no tienen cabida en la gracia. A eso es que Pablo se refiere cuando dice que aquel que se somete a la ley ha caído de la gracia, porque las obras de la carne no tienen cabida en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Hechos 10, como había citado, por favor. 34 hasta el 48, por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Para poner en contexto esto que está sucediendo, lo que ocurre aquí es que Pedro, estando en Jope, una ciudad costera, en casa de un tal Simón, el curtidor, como a las 12 del día, dice que le dio hambre y él se fue a la azotea a orar. Estando allí orando, el Espíritu de Dios vino a él en una forma de una visión, y descendió del cielo un gran lienzo. En ese gran lienzo había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y todo tipo de cosas. Y le dice el Espíritu Santo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Pedro dice: no, Señor, pues si yo no he comido ninguna cosa inmunda. Claro, él vivió siempre bajo la observancia de la ley. En este sentido, las ordenanzas, las cosas que Dios les había dado, no precisamente los 10 mandamientos, sino todas las cosas anexas a los 10 mandamientos. A eso me refiero cuando digo la ley. No comerás, no probarás, no tocarás. A esto se refiere. Él había vivido observando todas estas cosas. Entonces, para él era cosa extraña que el mismo Espíritu Santo le revelara a él, le dijera: Pedro, levántate, mata y come. Es contradictorio, porque en el Antiguo Testamento se le había dicho: no probarás, no comerás. Mas ahora el Espíritu Santo le está diciendo: levántate, mata y come. Y él dice: no he comido ninguna cosa inmunda en toda mi vida. Y es cuando el Espíritu Santo le responde nuevamente: lo que yo he santificado, no lo llames inmundo. Todo esto que el Señor le está mostrando a Pedro no es otra cosa que una anticipación de lo que iba a suceder, porque a la vez, en paralelo, el Espíritu Santo estaba obrando en Cornelio. Este hombre, Cornelio, era un principal, tenía soldados a su cargo, y había recibido, este hombre, además de eso, era un hombre piadoso, que hacía ofrendas, que hacía oraciones. Y vino un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas, tus limosnas, han llegado a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le dice: ve y envía a hombres que vayan a buscar a un tal Pedro, que está en casa de un tal Simón el curtidor, y hazle venir. Entonces este hombre, Cornelio, envía a 3 de sus hombres a buscar a Pedro. Cuando ellos salen de casa, Pedro estaba recibiendo esa visión. El Espíritu Santo le estaba hablando a Pedro: mira, lo estaba preparando. Mira, van a venir hombres, van a venir a buscarte, tienes que ir con ellos. De eso se trataba la visión. ¿Por qué? Porque a quien les iba a anunciar el Evangelio eran gentiles, a quienes ellos consideraban inmundos, impuros, que no se le acercaban, que caminaban a más de 1 metro de distancia de los gentiles, porque para ellos eran perros. Mas sin embargo, el Espíritu Santo dice: yo los he santificado, no los llames tú inmundo. Por lo tanto, le dice, cuando estos hombres llegan a buscar a Pedro, a Jope, le dice, ahora sí, el Espíritu Santo le confirma: vienen a buscarte, ve con ellos. Y se dirige con ellos, y ahí es donde sucede lo que hemos leído. Que el Espíritu Santo, una vez que Pedro estaba anunciando el Evangelio, les estaba dando a conocer la obra de Dios, citando las Escrituras en el Antiguo Testamento, y les dice que Jesucristo había sido llevado hasta la cruz del Calvario a causa de nuestros pecados, y testificando que todo esto se había manifestado a través de los tiempos por medio de los profetas y de la ley. Es lo que estaban viviendo en ese momento. Entonces, cuando Pedro recitaba este discurso, vino sobre estos hermanos gentiles el Espíritu Santo, y vino con tal poder
que todos ellos fueron revestidos de poder del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y había cosas gloriosas entre medio de ellos. El verso 45 dice, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, los hebreos que andaban con Pedro, se quedaron asombrados, se quedaron atónitos, porque habían visto que la gloria de Dios se había derramado también entre los gentiles, así como había sucedido con ellos en Hechos 2, cuando Pedro hablaba el Evangelio en Jerusalén y vino el poder de Dios y se manifestó a través de los hermanos y hablaban en lenguas y sucedían milagros y maravillas. Eso mismo que sucedió en Hechos, ahora estaba ocurriendo aquí en casa de Cornelio. Entonces, volviendo a Gálatas, ¿por qué estamos viendo esto? Porque Gálatas le dice en el verso 3 a los hermanos de Galacia, le dice, tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. El verso 2 le dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? El Espíritu Santo de Dios es derramado sobre el creyente por el oír con fe, que era lo que sucedía con estos hermanos allí en casa de Cornelio. Ellos oían con fe el mensaje que anunciaba Pedro y entonces recibieron el Espíritu Santo. Lo mismo que ha ocurrido con la iglesia a través de la historia. Ya no vemos estas manifestaciones del Espíritu Santo en esa forma. No significa que no ocurra, no significa que Dios haya perdido el poder, no. Eso tiene otra lectura, y yo creo en lo personal que tiene que ver más con nosotros, no con que Dios no pueda hacerlo o haya dejado o haya terminado aquella etapa en la que Dios se manifestaba de esa forma. Entonces, todo esto que vimos en casa de Cornelio tiene relación con esto. El Espíritu Santo viene a nosotros, viene a nuestra vida, no por circuncidarnos, no por guardar los días de reposo, no por dejar de comer determinadas comidas, sino por el oír con fe el mensaje de Cristo y recibir por gracia a Cristo en nuestras vidas y obedecer a su palabra. Es de esa forma que viene el Espíritu Santo, y es lo mismo que sucedió con los hermanos de Galacia, porque era Pablo el que llevaba el mensaje, y donde iba Pablo ocurrían estas cosas maravillosas. No me cabe ninguna duda que en todo lugar donde Pablo iba a predicar ocurría algún tipo de milagro. No me cabe ninguna duda, porque era lo que ocurría, porque además la Biblia dice que Dios respaldaba el mensaje a través de grandes prodigios. Asimismo, ellos pasaban por grandes aflicciones, por situaciones muy dramáticas, eran apedreados, eran acusados de blasfemos, eran echados en cárceles. Pablo mismo dice, cuando testifica de sí mismo en Corintios, dice que a causa del Evangelio había sido considerado como oveja para matadero, que anduvo desnudo, anduvo descalzo, con hambre, en frío, en persecución de los de adentro, en persecución de los de afuera. Esa es la vida del creyente. Pero aquellos que recibían el mensaje, lo recibían con poder, porque aquellos hermanos que anunciaban el mensaje eran confirmados por el poder del Espíritu Santo, porque asimismo ellos se sometían a la voluntad de Dios y vivían vidas santas, dedicadas al servicio a Dios. Esto es lo que estamos viendo, y es por eso que Pablo los increpa tan duramente, porque ellos, habiendo recibido en Galacia, habiendo recibido a Cristo con poder, con manifestaciones gloriosas, y habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios como confirmación de aquel llamado santo, ahora estaban viviendo por la carne. Querían circuncidarse, querían guardar los días de reposo, querían celebrar las lunas nuevas, querían dejar de comer ciertos tipos de comidas que con la bendición de Dios, según dice la palabra, con la bendición de Dios todo podemos servirnos de todo lo que nos ponga delante de la mesa. Si oramos y damos gracias a Dios, aquello es santificado por Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice, y el verso 4 es duro, tantas cosas he padecido en vano. O sea, todo esto es en vano. De verdad me están diciendo que todo lo que han sufrido de todo es en vano, porque al momento en que ustedes introdujeron la ley, se cayeron de la gracia, dejaron de servir a Dios en gracia y han caído de Cristo, se han apartado de Cristo.
se han apartado de Cristo, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, dice dice Romanos 10:4. El cumplimiento de la ley es Cristo. Cristo en su carne cumplió la ley, y Él es el cumplimiento de la ley. Y nosotros ahora tenemos que vivir por la gracia de aquel que nos llamó, por la fe en el Hijo de Dios. Y hemos sido santificados, hemos sido justificados, y hemos recibido la promesa del Espíritu Santo como arras de ¿qué? Como el sello de garantía de que le pertenecemos a Dios. Y una vez que Cristo venga por nosotros, ese es el sello de garantía por el cual nos levantará ante su presencia. Y es eso lo que es el Espíritu Santo el que ahora nos conduce a una vida piadosa en Cristo Jesús, en gracia, no en libertinaje, en libertad. ¿Y de qué libertad estamos hablando? En la libertad de los hijos de Dios, en que ya no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios demanda de nosotros, en que ya no vivimos en libertinaje, sino que vivimos en justicia por la gracia de Cristo, y que buscamos a Dios cada día a través de su palabra, en oración, y que nuestras vidas están sometidas a Él por el poder de su Santo Espíritu, porque antes éramos esclavos del pecado para muerte, pero ahora somos siervos de justicia, de la justicia de Dios para vida eterna en Cristo Jesús. Verso 5 dice: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Lo que vimos en Hechos 10 sucedió porque los hermanos hicieron alguna cosa de la ley. No, sucedió porque estaban atentos escuchando el mensaje de Pedro y el oír con fe. Y no solo eso, sino que todo esto se desencadena porque Cornelio, aquel hombre al cual se le fue dada la revelación por medio de un ángel, vivía por fe. Sin conocer a Dios, él vivía por fe, porque hacía oraciones y hacía ofrendas. Y a causa de esas oraciones y de esas ofrendas es que es él justificado por la fe, así como Abraham. Pero no son las obras la que lo conducen a la gracia, a la salvación. No, al contrario, es porque él tiene fe, él obra en gracia, como dice Santiago. Es nuestra fe las que nos impulsa a obrar en gracia, no al revés. Pero las obras ahora son distintas. Es en que tenemos compasión, en que ahora tenemos misericordia y hacemos obras de misericordia, dando pan al hambriento, dando abrigo al que no lo tiene, compartiendo el mensaje del Evangelio con aquel que no lo conoce. Esa es la obra a la cual debemos someternos ahora, no a las obras de la carne. Esas no nos conducen a Dios, y tampoco las otras nos conducen a Dios, sino que a causa de nuestra fe obramos en misericordia, porque lo que hemos recibido por gracia también lo damos por gracia, porque de lo contrario seríamos deudores, porque eso somos, deudores delante de Dios para con el resto de los hombres, porque Dios ha traído a nosotros el mensaje. Entonces ahora somos deudores para con los demás, porque nos dolemos con aquellos que no han conocido a Dios. Seguimos. Verso 6. David, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que tenemos aquí es que Abraham obviamente obró, pero él obró. ¿Por qué obró Abraham? Porque le creyó a Dios. Porque lo primero que se le hizo a Abraham fue lo siguiente. ¿Qué se le dijo? En el capítulo 12 del Génesis, le dijo Dios: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham, creyendo, sin ver nada, creyó la promesa. Sin ver nada, exacto, sin ver nada, Abraham creyó y salió, sin cuestionar. Tomó a los suyos, a su sobrino Lot, y se fue. Génesis 12, por favor.
para que lo tengan presente. Y salió Abraham, obedeció a esa voz, y eso es lo que se le cuenta a él como justicia, el obedecer con fe a Dios, porque él sabía, porque él creía que aquel que hablaba era poderoso para hacer las cosas mucho más allá de lo que había prometido, porque poderoso es Dios para hacer las cosas. Eso es lo que se le cuenta a Abraham como justicia, porque en fe actuó. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que hemos creído somos los hijos de Abraham. En el libro de Juan, cuando nosotros estudiábamos, los hebreos dicen, somos descendientes de Abraham. El Señor Jesucristo le dice, si verdaderamente fueseis hijos de Abraham, le dice, me amaríais. Mas como no sois hijos de Abraham, entonces me aborrecen. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Él es homicida desde el principio y ustedes quieren matarme. Entonces, ¿qué es lo que nos está revelando aquí? Que no son los de la carne, los descendientes de Abraham en la carne son los hijos de Dios, sino que los que son de la fe de Abraham son los hijos de Dios, los que han creído en Dios aún sin verle. Aún sin haber visto a Dios, hemos creído. Por lo tanto, somos bienaventurados, como le dijo el Señor Jesús a Tomás. Porque ves, crees, más bienaventurados todos aquellos que no viendo, creyeron. Y el verso 7 dice eso. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos nosotros somos hijos de Abraham, porque hemos creído. Y esa es la promesa que se le dijo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y en qué simiente se estaba citando? ¿A toda su descendencia? No, se estaba citando al Señor Jesucristo. Y en Jesucristo hemos sido bendecidos, hemos sido alcanzados. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Padre, hemos sido alcanzados todos nosotros. Amén. Y vivimos en la gracia de Cristo, por el amor y por su sacrificio. Por esa horrenda cruz, nosotros hemos sido perdonados. Porque en Cristo Jesús fueron cargados en Él, en su cuerpo, todos nuestros pecados. Verso 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros, por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En Abraham, en la descendencia de Abraham, en la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, porque no habla las simientes, está hablando de la simiente uno. Somos benditos, hemos sido bendecidos nosotros. Y esa es la promesa que se le dio a Abraham. Esa es la promesa que se le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Verso 9. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos con Abraham. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre en la fe. Porque Él le creyó a Dios. Y le creyó contra naturaleza. Abraham le creyó a Dios contra naturaleza. Porque estaba ya envejecido y su mujer ya habiendo sido estéril y estando también envejecida, su cuerpo ya casi muerto, dice que creyó en la promesa de que de él nacería Isaac. Y así fue. Y así fue. Porque en Isaac está la llamada descendencia. Una vez más, está la figura que estamos leyendo aquí. Porque Abraham tuvo otros hijos. Ismael, el primero, en la esclava. Y luego, cuando murió Sara, cuando quedó viudo, tuvo otros hijos. Entre ellos Madián. Pero ninguno de ellos es considerado como la promesa, sino que en Isaac la promesa. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, también desciende de él. Es a eso a lo que se refiere, que ahora los que creemos hemos sido bendecidos por la fe de Abraham, porque los que creemos somos de la fe de Abraham. Vamos por favor al libro de Santiago, capítulo 2, 14 al 26, por favor. Dayana, me ayuda, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice,
id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por su justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, Amén. ¿contradice Santiago a lo que está diciendo Pablo? En ninguna manera. Porque Pablo está hablando de las obras de la ley, está hablando de otra cosa. Está hablando de el cumplimiento de las ordenanzas establecidas como mandamientos en la ley de Moisés. Más lo que está diciendo aquí Santiago es que nosotros por la fe obramos, como había dicho en misericordia, dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Porque yo tengo fe, yo voy a decir yo tengo fe y yo creo, pero no obro, no actúo en base a esa fe, sino que hago cualquier otra cosa distinta, que no es lo mismo que lo que estaban haciendo los de Galacia, porque está haciendo aquí otro tipo de obras. Por ejemplo, está citando a Rahab, la ramera. ¿Qué hizo Rahab? Cuando llegaron los espías a Jericó, ella los recibió porque sabía, porque estaba convencida por la fe de que aquel Dios poderoso que conducía a Israel hacia Canaán era poderoso para someterlos a todos bajo su dominio y su poder. Y ella, sabiendo eso, actuó por la fe y guardó a aquellos hombres que habían sido enviados por Josué. Lo mismo Abraham cuando ofreció a su hijo. ¿Por qué lo fue a ofrecer a su hijo? Porque Dios le dijo, dame a tu hijo, ofréceme a tu hijo. Y Abraham fue camino de 3 días hasta llegar al monte Moriah, llevando la leña, llevando toda su fe, y a Isaac, y lo llevó para ofrecerlo en sacrificio, porque sabía que Dios era poderoso. Aunque Isaac hubiese estado muerto, Dios era poderoso para levantarle una descendencia y cumplir así su promesa. A eso se refiere. ¿Y qué es lo ahora que tenemos que hacer nosotros en la actualidad? Lo que ya hice mención: no callar el evangelio, porque deudores somos a los hombres para con Dios. Al que podamos hacerle el bien, hagámosle el bien. Lo mismo que está diciendo Santiago aquí. No tengo fe, no estoy obrando en fe. Si viene a mí alguien a pedirme comida y le digo ve y ándate, y no le doy nada teniendo yo conmigo que darle. A eso se refiere, que no es lo mismo lo que está sucediendo en Galacia. Ellos están allí implementando, están allí observando la ley de los mandamientos y de ordenanzas, tales como no comas, no bebas, no hagas esto, la circuncisión y todo este tipo de cosas, que no es lo mismo lo que está diciendo Santiago en lo que leímos. Vamos por favor a Hebreos 11, que dice, versos 8 al 19. David, por favor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Paremos ahí. Por la fe Abraham, lo que cité hace un ratito, Génesis 12, le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra. Salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Pero La se fe, le había dado promesa. La fe que ahora, hoy en día, a muchos nos falta. Exacto. La fe. 9, por favor, siga. Dios mío. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob como herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sigo? Sí. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta ahí, por favor. Entonces, hemos leído que por fe Abraham obró, que es lo mismo que está diciendo Santiago, la obra que viene por la fe, y la fe se perfecciona en las obras, no al revés. Nosotros no tenemos fe porque hemos obrado, no, al contrario, obramos porque tenemos fe, porque hemos recibido fe. Tampoco es nuestro, porque hemos recibido fe, no es nuestra. Acuérdense, Romanos 10 dice que así pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, que primero tenemos fe, luego se nos abren los oídos y oímos, pero todo eso por la palabra de Cristo. Entonces, aún la fe que nosotros tengamos, por muy pequeña, por muy insignificante que sea, no es nuestro. Nada de lo que tenemos es nuestro. Entonces, Abraham en fe obró y fue justificado por Dios, porque le creyó a Dios, porque sabía que Dios era poderoso para llevar a cabo todas y cada una de las cosas que le había prometido. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, es el mismo que tenemos ahora. Solamente que ahora ya no estamos viviendo bajo el régimen de la ley, estamos viviendo también en gracia, como Abraham también todas estas cosas las recibió en gracia, y él fue justificado en gracia, no en la ley. Él fue justificado por su fe, y Dios por su gracia lo salvó, lo justificó, y ahora da testimonio el mismo Espíritu Santo de Dios que estas cosas fueron hechas así porque Abraham le creyó a Dios. Entonces, ¿hay una diferencia con respecto a lo que está diciendo Pablo en Gálatas? Sí, hay una gran diferencia, porque los hermanos de Galacia se habían sometido a los mandamientos de la ley que les había sido introducida por los hermanos, por aquellos creyentes judíos que no podían deshacerse de aquellos rudimentos y que iban por el mundo introduciendo esto, engañando a la gente, manipulándola. En lo que vimos ayer, incluso Pedro mismo fue seducido por el engaño, por el error, y cayó en hipocresía. Y cuando vio que habían venido hombres mensajeros de Jacobo desde Jerusalén hacia Antioquía, él mismo cayó en la hipocresía. Y aún Bernabé, que andaba acompañando a Pablo por muchos años, fue seducido también con ellos, porque esto era muy fuerte dentro de la religión de los hebreos, dentro de la religión de los judíos. Esto era fuerte, y muchos de ellos, queriendo congraciar con los judíos, se sometían a este tipo de cosas. Y ahora mismo nosotros vemos que en la actualidad hay gente que quiere establecer estas cosas. No, es un error. Pablo lo está enseñando, y no en un solo lugar. Le dijo a los romanos lo mismo, que
en la analogía que hace en el capítulo 7, nos está diciendo que como ya Cristo murió, que ese es al que se refiere como el esposo, ya Cristo murió, nosotros como la esposa hemos quedado libres de las ataduras de la ley, para ahora vivir por la gracia de Jesucristo, que Él mismo en su cuerpo la trajo a nuestras vidas. Entonces es necesario que que entendamos todas estas cosas para que no caigamos en el error, en el engaño de aquellos que nos quieren seducir, que además de la gracia tenemos que también cumplir con la ley. Y eso es un error, porque si hacemos eso, como ya lo dije anteriormente, nos habremos alejado de Cristo, porque el cumplimiento de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paramos ahí, por favor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor infinito, por tu gracia, por tu perdón, Señor, por tu misericordia, Dios de los cielos. Queremos darte las gracias, oh Señor, porque nos has ayudado, nos has bendecido, Padre Santo, en este día. Nos has revelado tu palabra, Padre Eterno. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Permite, oh Señor, que no quedemos sin fruto, Padre Santo. Que nuestros espíritus, Señor amado, sean enseñados en tu palabra. Que nuestros corazones, oh Señor, rebosen de tu palabra, Señor amado. Dios Todopoderoso, nuestras mentes, oh Señor amado, necesitamos que sean inundadas con tu palabra, oh Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.